El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser parte del pueblo escogido de Dios? ¿Cómo puede nuestra identidad como reino de sacerdotes y nación santa transformar nuestra vida diaria? En el episodio de hoy exploraremos Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 14, el relato donde Dios establece un pacto con Israel, ofreciéndoles una relación única y especial. Acompáñame a descubrir el significado de ese compromiso, el sacrificio que conlleva y lo que significa para nosotros hoy. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estamos trabajando la lección número 1 titulada Un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esta lección número 1 es la nueva lección de nuestra revista El Discípulo, donde estaremos trabajando como primera unidad el tema tabernáculo, sacrificios y expiación. Así que les invito a que a través de esta jornada, de las siguientes lecciones, podamos adentrarnos en estos temas que sabemos que van a estar muy ligados al tema principal, ¿verdad? Que es el tema de la adoración. Así que esperamos que sea de mucha bendición esta nueva revista. La clase de hoy, la lección número 1, estaremos trabajando el texto de Éxodos, el capítulo 19, los versículos del 1 al 14. Y el texto áureo se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 5b al 6a, y lee de la siguiente manera: Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y eso es lo que nos dice el texto áureo de esta lección. Y los objetivos para este día son los siguientes. El primero, explorar el concepto pacto y lo que significa sus beneficios y obligaciones para la relación de Israel con Dios. Número 2, describir las características de la identidad individual y comunitaria del pueblo de Dios como parte de un reino sacerdotal y una nación santa. Y número 3, aplicar el concepto pacto y las características de la identidad del pueblo de Dios a nuestra realidad actual. Y el vocabulario para este día son dos. Primero, pacto, es un documento legal que une a dos partes que acuerdan bajo juramento cumplir con unas obligaciones, y algunos elementos de los tratados hititas se ven reflejados en el pacto de Sinaí, estos en Éxodo 20, versículos 1 al 3, y en otros pactos que se encuentran en el libro de Deuteronomio. Santificación es la otra palabra del vocabulario y puede involucrar el acto de consagrar personas, animales, objetos a una deidad por medio de la remoción de la impureza y la maldad. Y la santidad también supone peligro, porque la persona o animal que se acerca a Dios sin haberse santificado puede morir. Tocar algo santo, ya sea objeto sagrado, templo, etc., lo profanaba. Y el toque de alguien no santificado contamina lo santo. Ahora bien, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodos, el capítulo 19, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que está impresa en nuestra revista El Discípulo. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte, y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo:
haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás límites alrededor del pueblo y dirás, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano alguna, porque será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal o sea hombre, no quedará con vida. Cuando resuene la bocina, subirán al monte. Y descendió pues Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y damos gracias al Señor por la palabra leída en este día. Dios, gracias por tu palabra que ciertamente nos habla y te pedimos, Señor, que a través de ella seas tú obrando en nuestras vidas. Gracias por cada hermana y hermano que nos escuchan a través de estos medios. Te pido, Señor, que esta palabra sea una semilla que caiga en buena tierra y que la misma dé buen fruto. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Una de las cosas que nosotros aprendemos cuando hablamos, ¿verdad?, de relaciones es que las relaciones humanas, ¿verdad?, se construyen y de igual manera se sostienen mediante unos compromisos, mediante unas promesas, mediante unos pactos. Y podemos ir, ¿verdad?, desde acuerdos laborales, que los tenemos día a día en nuestras empresas o nuestros negocios, hasta también promesas familiares, ¿verdad? Y cada uno de esos acuerdos implican unos beneficios, pero de igual manera implican unas responsabilidades. Así que los acuerdos implican beneficios y responsabilidades. Ahora, de la misma manera, la relación entre Dios e Israel se funda en un pacto. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, a través del libro de Éxodo. Y en el capítulo 19 de Éxodo, Israel acaba de ser liberado de Egipto. Así que tan caliente, ¿verdad?, vamos a decirlo así, salieron de Egipto, salieron inmediatamente y luego que son liberados de Egipto, llegan al monte Sinaí. Y allí es en el monte Sinaí donde Dios entonces formaliza esta relación con cada uno de ellos. Y es un pacto. Y no se trata, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que esto no se trata solo de leyes o mandamientos, ¿no?, sino también de una alianza, ¿verdad? Y es una alianza que los va a definir y que va a definir su identidad, ¿verdad? Es un pueblo que va a ser conocido como el pueblo de Dios. Un dato importante es que nosotros entendamos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, a veces las personas piensan que, mira, todos los que salieron fueron israelitas, y la realidad es que esos israelitas que estaban allí, muchos de ellos habían guardado relaciones o tenían familias con con egipcios. Así que es una comunidad muy plural. No podemos verlo con este entendimiento que eran puros israelíes, no. De hecho, los estudiosos y los teólogos afirman que era una comunidad muy plural, ¿verdad? Así de no solamente de israelíes o descendientes de israelíes, sino de otras nacionalidades, si lo queremos poner a ver así. Entonces, ¿qué sucede? Dios comienza a tener una relación con ellos, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que este pueblo que acaba de salir de Egipto, pues puedan tener una identidad, la cual pueda la gente decir, este es el pueblo de Dios. Y por eso es que habla de que son un tesoro especial de Dios. Y un pueblo que es llamado a representar a Dios ante las naciones. Y esta clase que vamos a estar trabajando en el día de hoy nos invita a explorar el contenido y la profundidad, ¿verdad?, de ese pacto y cómo sus implicaciones, ¿verdad?, alcanzan hasta nuestra realidad actual. Y eso es importante que lo podamos discutir en esta clase. Bueno,
Los primeros 2 versículos de este capítulo 19 del libro de Éxodo nos presentan la llegada del pueblo de Israel al Sinaí. Así que es en el monte Sinaí donde está el escenario. Así que este es el escenario del pacto. Aquí es donde se va a llegar a los acuerdos, ¿verdad? Que es lo que estuvimos definiendo en el vocabulario. Así que 3 meses después que salen de Egipto, Israel, el pueblo de Israel, llega al desierto del Sinaí. Y es un lugar que cuando usted lo lee a través del Antiguo Testamento y a través de la Biblia, ¿verdad? Es un lugar que tiene una historia y es un lugar clave, ¿verdad? En la historia de la redención del pueblo de Israel. Y fíjense, no es casualidad que Dios los haya llevado hasta ese lugar. Así que el Sinaí no es solamente un lugar geográfico, sino que el Sinaí se convierte en el lugar de encuentro con Dios. Es ahí, en el monte Sinaí, donde están esos encuentros. Así que el escenario, que es el monte Sinaí, es el lugar donde Dios va a revelar su voluntad divina. Y la mención de que acamparon frente al monte, ¿verdad?, que lo menciona ahí, eso subraya la cercanía del momento crucial que se estaba avecinando. Así que este detalle nos recuerda a cada uno de nosotros que Dios va a guiar a su pueblo a espacios donde pueda encontrarse con Él de forma especial. Y eso es para hoy también. Eso es para ti y para mí. Que nunca olvidemos que siempre Dios va a buscar la manera de guiarnos a unos lugares, a unos espacios, a unos momentos donde podamos tener un encuentro con Él de manera especial. Ahora ve, cuán atentos usted y yo estamos a los Sinaís, a esos Sinaís en nuestra vida, esos lugares donde Dios quiere hablarnos. Yo pienso, mis amados hermanos, que tenemos que estar muy atentos a esos montes Sinaí de nuestra vida. Porque pienso que Dios quiere que usted y yo tengamos cercanía a Él, a que nos encontremos con Él, porque Dios nos quiere hablar. Ahora bien, vayamos a los versículos 3 al 6. Vemos entonces que en estos versículos hay una revelación divina y hay una propuesta que Dios le hace al pueblo a través de Moisés. Así que vemos que Moisés sube al monte y allí se encuentra con Dios. Y el texto nos muestra que Dios tomó una iniciativa. Así que vemos que Dios es quien llama a Moisés. Y es Dios quien establece las condiciones. Y esto me encanta porque esto nos enseña que nuestra relación con Dios no comienza por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Porque Él siempre nos va a buscar primero. El texto bíblico nos enseña ciertamente que Dios siempre ha deseado revelarse al ser humano. Y la expresión máxima de su revelación es a través de Jesucristo. Porque tenemos que aterrizar todo en Jesús. Así que vemos que Dios constantemente se está esforzando para que tengamos una relación con Él. Y vemos que a través de Jesucristo, esa expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros, nos demostró a través de Jesús que Él nos amó primero, que Él nos buscó primero a ti y a mí. Ahora bien, vemos que en ese diálogo de Dios con Moisés, vemos que Dios les recuerda a Israel a través de Moisés 3 realidades fundamentales. Y quiero presentárselas, ¿verdad? La primera, 3 realidades fundamentales. La primera, el pasado. Fíjense que el versículo 4 nos dice: vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Así que Dios está haciendo mención a la experiencia que tuvo el pueblo de liberación. Por lo tanto, el pueblo no está aceptando una propuesta de alguien desconocido, sino de un Dios que los rescató. Y no los rescató de cualquier cosa, los rescató de la esclavitud. Así que esta referencia lo que nos está mostrando es, ¿verdad?, que la obediencia a Dios no es ciega, sino que está basada en la confianza que está siendo construida a través de unas acciones previas. Y esto lo vemos a través de este versículo número 4. Ahora bien,
hablamos del pasado, ahora vamos a hablar del presente. Esta es la segunda realidad fundamental. Versículo 4 también nos dice, os he traído a mí. Así que el propósito de liberarlos no era solo para sacarlos de Egipto, sino para acercarlos a Dios. Para acercarlos a Dios. Por lo tanto, la relación con Él es el centro de este pacto. Así que no se trata solamente de ser libres. Se trata de ser un pueblo que pertenece a Dios. Y hoy más que nunca, yo pienso que esto nos habla a nosotros. Porque fíjense, que así hace Dios con nosotros. No se trata de que usted y yo seamos libres y ahí nos quedemos, ¿verdad? En esa escena hermosa de Jesucristo, donde murió por nosotros, derramó su sangre valiosa por ti y por mí, para que seamos libres. No es solamente eso, sino que entendamos que a través de ese pacto, a través de Jesucristo, nosotros le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos relación directa con nuestro Dios. Ahora bien, vayamos a la tercera realidad, la que vemos aquí fundamental, el futuro. Fíjense que versículo número 5 dice, si dais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y esto me encanta mucho, ¿verdad? Y vemos que este pacto es condicional. Fíjense. Por lo tanto, la bendición de ser un pueblo especial requiere obediencia. Fíjense que Dios no busca en ellos, ¿verdad?, un cumplimiento mecánico, sino estamos hablando de un compromiso de corazón. Yo pienso que Dios hace esto hoy a través de Jesús. Dios no busca que nosotros tengamos un compromiso mecánico. Se trata de un compromiso desde el corazón nuestro, de un corazón agradecido porque fuimos liberados y porque Dios desea relacionarse con nosotros. Cuando uno ve esto desde esta perspectiva, entonces uno comienza a ver a este Dios distinto. Es que Dios desea tener una relación contigo y conmigo. Y desea que ese compromiso que hagas con Él sea del corazón. Porque Dios no te va a obligar a eso. Dios desea que sea del corazón. Ahora bien, hay bendición. Hay bendición cuando somos pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué significa ser especial tesoro? Cuando usted va al término hebreo, es segulá. Y la traducción, ¿verdad?, es que implica algo valioso. Es algo que es atesorado, ¿verdad? Ese es el término en hebreo, segulá. Algo valioso, algo que es atesorado. Así que en tiempos antiguos, vemos a través de la misma Biblia y de otros textos, ¿no?, nos dice que los reyes, y la historia así nos lo ha demostrado, tenían muchas posesiones. Y tenían posesiones personales aparte de los tesoros del reino. Por lo tanto, Dios está diciendo que toda la creación le pertenece, pero Israel va a ocupar un lugar especial si vive en obediencia. Y si esto lo trasladamos al Nuevo Testamento y lo hacemos entendiendo que Jesucristo fue el sacrificio máximo y que a través de Jesús tenemos un nuevo pacto con Él en su sangre. Así que este nuevo pacto es un pacto nuevo a través de Jesús. Significa de igual manera que usted y yo ocupamos un lugar especial en el corazón del Señor. Pero también nos habla acerca de la importancia de ser obedientes a su palabra, obedientes a su voluntad. Y yo entiendo que eso es muy, muy importante. Ahora bien, ¿qué implica ser reino de sacerdotes y una nación santa? Cuando hablamos de los sacerdotes, el texto bíblico nos enseña que los sacerdotes eran mediadores, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo. Así que ser un reino de sacerdotes significaba que todo Israel debía ser un pueblo mediador entre Dios y las demás naciones. Miren qué cosa más hermosa. Así que su vida debía reflejar el carácter de Dios, para que otros así lo pudieran conocer. Permítame detenerme aquí unos minutitos. Pienso que esto es importante, y más en el contexto actual que vivimos. Usted y yo, a través del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, somos, miren, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero somos sacerdotes del Señor.
Así que usted y yo somos mediadores entre Dios y la gente que nos rodea. Y esa gente que nos rodea, empezando, ¿verdad?, por lo más cercano, son nuestras familias. Y nos extendemos a nuestros vecinos. Nos extendemos a nuestros lugares de trabajo, de estudio. Nos extendemos a nuestra comunidad. Nos extendemos a diferentes lugares, de adentro hacia afuera. Y me encanta mucho esto porque también nos habla de la importancia que encierra esta verdad. Tenemos que aprender a ser mediadores entre Dios y los demás. Y hoy en día, donde hay un mundo tan y tan polarizado, y hay temas que nos polarizan de izquierda a derecha, una cosa increíble. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que seamos mediadores entre Dios y los demás. Pero de igual manera nos pide que seamos mediadores cuando están las personas en los extremos. Porque a través de eso reflejamos el carácter de Dios, para que otros puedan conocer a Dios a través de nuestras acciones. La pregunta que debemos hacernos es, ¿nos estamos comportando como mediadores entre Dios y los demás? ¿O nos estamos convirtiendo en personas que lo que hacemos es alejar a las personas de Dios? Y eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Otra expresión es que somos nación santa. Cuando hablamos de algo, ¿verdad?, que es santo, significa que está apartado para un propósito especial. Así que Dios estaba pidiendo a Israel, estaba llamando a Israel que fueran distintos. Tenían que ser distintos. Por lo tanto, no podían ser arrogantes como otros. Tenían que mostrar un estilo de vida que reflejaran la justicia, la compasión y la verdad. Y eso hoy en día, mis hermanos, nos aplica a nosotros hoy, a la iglesia hoy. Porque la iglesia es llamada a ser nación santa. Así que usted y yo tenemos un propósito especial. Y ese propósito especial es que mostremos y que reflejemos a través de nuestros estilos de vida la justicia, la compasión y la verdad de Dios. Pienso que hoy en día debemos reflexionar mucho sobre esto. Si realmente nuestros actos demuestran arrogancia, superioridad espiritual, altivez en nuestros corazones, o si realmente nuestros estilos de vida reflejan justicia, compasión y verdad. Para nosotros hoy, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, retoma este lenguaje, ¿verdad?, para la iglesia. Así que nuestra identidad en Cristo también implica misión. Estamos hablando de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos viviendo de forma que otros vean a Dios en nosotros? Versículos 7 y 8, para ir avanzando, para terminar. Nos dice que Moisés comunica la propuesta de Dios a los líderes y luego al pueblo. Así que hay una respuesta del pueblo, hay un compromiso verbal. Y la respuesta es unánime: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y en ese momento revela la disposición inicial del pueblo. Sin embargo, usted y yo sabemos que la historia posterior muestra que prometer es más fácil que cumplir. Así que la rapidez con la que el pueblo responde puede leerse de dos maneras. Lo podemos ver desde una perspectiva positiva, donde es un deseo sincero de obedecer, o lo podemos ver con advertencia. Se tomaron el tiempo de considerar las implicaciones. Se tomaron realmente el tiempo para entender esto. Por lo tanto, esta escena lo que nos invita a cada uno de nosotros es a que reflexionemos acerca de nuestras respuestas a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, sí, sí, Señor? Pero nuestras acciones quizá cuentan otra historia. Así que el compromiso con Dios va a ir más allá y tiene que ir más allá de las palabras. Y eso se tiene que demostrar a través de la obediencia diaria. Incluso, mis amados hermanos, cuando no es conveniente o cuando no es fácil. Aprender a hacer la voluntad de Dios es ser obedientes a nuestro Dios. Versículos 9 al 14, y con esto vamos terminando. Vemos que hay una preparación para la manifestación divina, ¿verdad? Esa manifestación que se está dando divina.
Así que Dios planea manifestarse visiblemente, y lo vemos en el texto, para que el pueblo pueda escuchar y que pueda creer. Y antes de ese encuentro se les ordena que se santifiquen y que laven sus vestidos, ¿verdad? Y así que esto simboliza la necesidad de limpieza interior y exterior que tenemos que hacer antes de acercarnos a Dios. Así que la santidad no es un accesorio opcional, es un requisito para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, no confunda. La santidad, mis amados hermanos, no es exclusivamente y meramente lo que podemos ver por fuera. Es mucho más complejo. Me encanta mucho también esto porque Dios establece límites alrededor del monte. Por lo tanto, dice que nadie debe acercarse sin permiso. Eso es lo que dice, ¿verdad?, el texto. Y le dicen al pueblo. Y esto subraya dos verdades. Y nos presenta que no se pueda tratar a Dios con ligereza, sino hay que hacerlo con profunda convicción. Lo otro es que es necesario que cada uno de nosotros entendamos que ese acceso a nuestro Dios se convierte en un privilegio, gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy, usted y yo sabemos que tenemos ese acceso a nuestro Dios por medio de Cristo. La pregunta que debemos hacer es, ¿realmente nos estamos acercando de corazón? ¿Realmente entendemos lo que estamos haciendo cuando nos acercamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque la realidad es que Jesucristo siempre estará dispuesto a ayudarnos, pero también implica de nosotros que nos acerquemos a Él, entendiendo que Él desea una relación de nosotros. No es como este amigo que a veces, o este conocido que lo buscamos cuando tenemos necesidad y cuando no tenemos necesidad nos olvidamos de Él. No, esa no es la relación. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que tengamos una persona que siempre nos busque cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna necesidad. Uno se siente utilizado, uno se siente mal. Imagínese cuánto más nuestro Señor. Así que cuando nos acerquemos a Dios, hagámoslo de corazón, entendiendo que hay un deseo nuestro de establecer una relación con Él. Así que, mis amados hermanos, ciertamente Israel fue liberado de Egipto y fue allí en Sinaí donde recibieron este nuevo pacto que le iba a definir su identidad como tesoro especial de Dios, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y este pacto requiere obediencia, y la base para obedecer es la experiencia de la liberación que tuvieron. Así que debemos encontrarnos con nuestro Dios. Y hoy somos desafiados a vivir nuestra identidad con Cristo, con un compromiso real, recordando que nuestra misión es reflejar a Dios al mundo. Oramos. Dios, te damos gracias por llamarnos tu especial tesoro y permitirnos ser parte de tu pueblo. Te pedimos que nos ayudes a vivir en obediencia, reflejando tu santidad y amor a quienes nos rodean. Que nunca olvidemos el sacrificio que implica seguirte y que lo hagamos con gozo, humildad y reverencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.